Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. ¿Dónde están esos varones, mujeres y hombres que no le tienen miedo a Amalec? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aleluya. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón, Hur y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Padre, háblanos, dirígenos, ministranos. Tú estás aquí y hoy tus hijos estamos sentados a tu mesa para comer del pan que alimenta el alma, que alimenta el ser. Es tu palabra. Háblanos. Elimina toda distracción, todo lo que pueda impedir que podamos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. No baje la guardia en tiempo de guerra. Dile al que está a tu lado: no baje la guardia en tiempo de guerra. Hoy lo que le voy a enseñar es principios bíblicos para la guerra. No se duerma en los laureles. No nos durmamos en tiempo de guerra, porque hay guerra. Hay guerra. Y Amalec, el pueblo de Israel, desde el momento que ellos salieron de Egipto hacia su tierra prometida, hacia la tierra que Dios le prometió, desde ahí se levantaron enemigos. ¿Qué quiere decir? No, ¿qué nos trae esta enseñanza? Voy paso por paso para que ustedes vayan entendiendo. Desde que tú te dispones a obedecer a Dios y a caminar hacia la tierra prometida que Dios te prometió, es decir, hacia la bendición de Dios, desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo y decidiste caminar hacia la misma fe de Abraham, la misma fe de Isaac y de Jacob, desde ese día se levantan los enemigos a tu alrededor. Desde ese día comienzan a venir enemigos gratis sin tú hacerle nada. Gente que dicen: no, que no, ella no me cae bien. No, y tú le preguntas: ¿y por qué? Ah, no sé, pero no me cae bien. Él no me cae bien. Pero desde que, solamente porque tú decidiste servir a Cristo, ya tú no le caes bien. Ustedes no han notado en su comunidad, en el barrio, amén, que usted le saluda y se queda callado y que lo mira feo. No es por usted, es que usted decidió servir a Cristo y se levanta el enemigo. Así que de entre tantos enemigos que tuvo el pueblo de Israel, Amalec fue uno. Y Amalec hizo la guerra al pueblo de Israel de una manera diferente a todos los demás. Y esta es la manera que usa Satanás siempre para hacerle la guerra a los hijos de Dios. Como yo le dije, Amalec buscó la parte más vulnerable del pueblo. Amalec aprovechó y entró por la retaguardia. ¿Cuál era la retaguardia? La parte de atrás. No vino por delante,
Porque adelante estaban los soldados valientes, los soldados armados, los soldados listos para cortar cabeza, listos para pelear contra el enemigo. Pero como Amalek sabía lo que Dios había hecho y había escuchado todo lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel, usó una táctica maliciosa. Y parece que venía observando al pueblo, porque para conocer esa táctica tuvo que estar observando al pueblo por un tiempo. Dile al que está a tu lado: te están observando. Si aboteza mucho, te están observando. Sí, están oyendo lo que tú dices. Si te quejas mucho, te están observando. Gracias, David. Si te quejas mucho, te están observando. Amén. Así que el pueblo, Amalek tuvo que estar observando al pueblo por un tiempo, porque la táctica que ellos usaron, la única manera, tenía que observar al pueblo para conocer cuál era la parte más débil del pueblo. Amén. Y Satanás anda como león rugiente, observando, buscando a ver por dónde es que nos va a atacar. Y por donde él oye que tú más te quejas, ya tú sabes, le está dando señal. Por donde más tú te acomodas, también. Porque los que están muy cómodos no están en posición de guerra. Amén. Se le hace difícil levantarse en un momento que se ha sorprendido. Lo agarran ahí. Amén. Así que Amalek entró por la retaguardia. ¿Y quiénes eran los que estaban en la retaguardia? Eran las mujeres que tenían niños pequeños, y los niños y los soldados que antes habían ido a la guerra y estaban en recuperación, los cansados, ¿verdad? Y los ancianos eran los que estaban en la retaguardia, atrás. Y dice la palabra que el enemigo Amalek sorprendió al pueblo. Nunca se imaginó Moisés que los enemigos iban a entrar por atrás. Nunca se imaginó. Y que iba a acabar con la vida de tantas mujeres, tantos niños, tantos ancianos, tantos indefensos, como le hicieron a Israel ahora. ¿Se acuerdan? Que le entraron por atrás, por la retaguardia. Y el enemigo le gusta porque él es un ladrón, y los ladrones no te avisan. Si los ladrones avisaran, olvídate, no hubiera ladrones. No, porque es que no lo vamos a dejar que se desarrollen. Amén. Usted se prepara. Y ese es el trabajo del enemigo. Él es un ladrón. Y entró por detrás. Yo quiero que vayamos al libro. Esta historia me encanta. De tal manera que el pueblo lloró cuando Amalek los sorprendió por detrás. Porque quienes murieron allí no fueron soldados, fueron gentes inocentes. Moisés lloró, todo el pueblo, los soldados lloraron, porque muchos de los que estaban allí eran sus esposas, sus hijos. Y Dios habló a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, le dio la estrategia. Entonces ahí está la cita que leímos, versículo 8 de Éxodo 17. Entonces vino Amalek y peleó contra Refidim, porque entonces como Amalek había hecho esto, pues Moisés y Josué los retaron y le dijeron: pues si tú quieres pelear, ven a pelear, pero ven por delante. Ven por delante. Y ahí sí fueron a guerra como tenían que ir. Y en esta batalla, entonces Dios le dice a Moisés que le diga a Josué que escoja hoy a hombres varones, valientes, fuertes, para que salgan a pelear contra Amalek.
¿Tú te imaginas cómo estaban esos hombres, esos guerreros, Porque el dolor que había era fuerte por la manera que Amalek había peleado contra ellos. Lo había sorprendido. Y Dios le dijo a Moisés le dice a Josué: yo voy a subir al monte. Voy a subir al monte. Y subiré con la vara en mis manos. Y dice la palabra que mientras Moisés estaba con la vara en sus manos, prevalecía Amalek. Pero cuando sus manos se bajaban, prevalecía Israel cuando él mantenía sus manos levantadas. Pero cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban porque Moisés era humano. Amén. Era humano. Pero Dios puso a su lado hombres y mujeres que cargaran con él la visión. Y dice que Hur y Aarón notaron que cada vez que se le cansaba las manos a Moisés, Amalek ganaba. Pero cada vez que Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo de Israel ganaba. Y ellos tomaron una piedra. Y me encanta lo que usaron, porque simbólicamente la piedra representa la roca, representa algo fuerte, firme. Amén. Ellos pudieron haber buscado una estaca, algo pero buscaron ¿qué? Una roca, una piedra. ¿Y quién es nuestra roca? Cristo. Cuando tú te cansas, amén, ¿a quién vamos a llamar? Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. Y cuando te cansa, porque somos humanos, Moisés siendo un hombre con el cual Dios habló cara a cara, pero era humano y se cansaba. Tenemos derecho a cansarnos. Tenemos derecho a enfermarnos, porque mientras estemos en este cuerpo nos vamos a cansar, nos vamos a enfermar. Pero es muy diferente cuando en medio de tu debilidad tú pones y te apoyas en la verdadera roca que es Cristo Jesús. Él no te dejará. Amén. Él no te dejará en el momento de la batalla. Él no te dejará en vergüenza. Él te sostendrá. Él no te dejará, amén, morir en el desierto. Por eso Él dice en Isaías: no temas, porque estoy contigo. Yo soy quien te sostengo de mi mano derecha. Amén. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Y cuando te canses, ¿a dónde es que debe de correr? ¿A dónde? A la roca. Es decir, tenemos que venir a la presencia de Dios. Cuando te canses, tienes que orar. Venir. Si no tenías fuerza de venir a la iglesia, arranca, corre para la iglesia, como sea. Aunque, amén, te pone tu tenis, tu ropa de guerra, pero ven cuando te sientas que no puedes más. Ven para la casa de Dios, porque Él es quien da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él es quien te dice: yo estoy contigo. Él es quien te va a ayudar a no bajar la guardia, porque por sí mismo no podemos. Va a venir momento en que ya humanamente no vamos a poder. Las fuerzas no son las mismas, en que queremos abandonar todo porque no vemos respuesta. Pero la respuesta la tiene Dios. Donde tú ves puerta cerrada, Dios ve puerta abierta. Donde tú te ves destruido, Dios te ve edificado. Donde tú ves que todo está cerrado, Dios te dice: no temas, yo abro camino donde no hay. Pero el enemigo sabe que si él, aleluya, drena nuestra fuerza, no vamos a conquistar. Y de esa manera es que muchos caen y no ven grandes victorias, porque cuando el enemigo le trae el cansancio, le drena la bendición y la fe. Entonces yo me pregunto, noten esto, vamos a notar esto. ¿Están conmigo? Ustedes no han notado que el enemigo no pone un cansancio en los momentos de la hora de culto, pero que te llame fulanita y fulanito. Mira que hay una comelona allí.
No, espérate, que yo me alisto ahora mismo. Yo estoy acostado, pero yo me alisto ahora mismo. Espera, que yo pásame. ¿A qué hora tú me vas a no, media? No, recógeme en 15 minutos. Yo estoy listo en 15 minutos. O es a mí que me pasa nada más. Dígame, ¿me ayudan a predicar o no? ¿Usted no ha notado esto? No, que hay vigilia. Ay, yo tengo que trabajar mañana, que tengo que levantarme. Porque el enemigo nos trae el cansancio, mira, cuando se trata de buscar a Dios. Y nos dejamos engañar, porque eso es lo que el diablo quiere, que estemos cansados, porque él nos quiere sorprender por la retaguardia. Porque los cansados no ganan victorias. Los dormilones pierden territorio, no conquistan. Dice un refrán, que el que madruga, es un refrán, no vaya a decir eso que la Biblia dice. No, porque hay muchos que dicen, ay, que la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. Eso no está. Lea la Biblia, lea la Biblia. Oh, y di que, ayúdate que yo te ayudaré. Ese otro. La gente iba sacando cosas que... El diablo quiere robarnos la bendición. Y va a traer un espíritu de desánimo. Y va a traer un espíritu de cansancio. Y va a traer un espíritu de dormilón. Se le estaba cansando la mano a Moisés. Pero qué bueno que hay gente que están al lado de nosotros. Para cuando vean que los brazos se nos están cansando. Manito, tú no te vi en la iglesia, manito. ¿Dónde tú estabas? Ese culto se dio tan glorioso. ¿Dónde tú estabas? No, que me quedé dormido. Así que esos y esos... Hay uno que está sonando, no es el mío, ¿verdad? Ayúdenme. Gloria al Señor. Pues en el nombre del Señor declaramos salud sobre tu cuerpo. Pero tráemele un juguito de naranja. Amén. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Así que en esta hora el Señor nos trae una alerta. Este mensaje es: no bajemos la guardia. Amén. No bajemos la guardia. Moisés se le estaban bajando la mano, pero gracias a Dios que Ur y Aarón estaban allí. No te enojen con aquellos hermanos que te van a llamar cuando te quedes en la casa. No le voy a coger la llamada porque me va a decir lo mismo que porque yo no fui a la iglesia. Da gracias a Dios que Dios te puso a un Aarón y un Harún y un Ur que te puso, que está al lado tuyo para levantarte los brazos espirituales para que no pierdas la batalla. Así que Ur y Aarón allí le colocaron los brazos sobre una roca, y mientras Moisés sostenía la vara en sus manos con ella levantada. ¿Sabe qué representa las manos levantadas? Representa alabanza. Aleluya. En la prueba, alaba. En la lucha, en la enfermedad, en la escasez. Amén. Si te botaron del trabajo, eso es que Dios quiere que darte un mejor trabajo y tú no entiendes. No, es así. Dios quiere darte. Mira, las pruebas vienen con... Dios es un Dios intencional. Y cuando Dios te trae una prueba, es que Dios te está diciendo algo grande, mayor, viene. Entonces, cuando venga la prueba, dile: Señor, no deje que yo baje la guardia. Enséñame el propósito de la prueba y ayúdame a mantenerme firme en la batalla. No le pida al Señor paciencia, porque si le pide al Señor paciencia, vas a pedir más prueba. Amén. ¿Ya saben cómo es la oración? ¿Cómo es la oración? ¿La dije muy rápido? Ayúdame a mantenerme firme y dame sabiduría para mantenerme firme en esta prueba, porque Dios, sus pensamientos para contigo son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que Él espera. Él no te quiere ver derrotado, Él no te quiere ver destruido, Él no te quiere ver angustiado. Amén. El pensamiento de Dios es bendecirnos, pero las pruebas nos ayudan a formar en nosotros el carácter de Cristo. Así que no podemos bajar la guardia. Así que las manos levantadas representan alabanza. Alabanza y adora al Señor.
Cuando no tengas fuerza, dile a la otra mano, ayuda a la otra. Pero busca la manera, busca la estrategia. Amén. Si no, pues tírate de rodillas. No que me duele la rodilla, pues usted puede orar sentado. Hay alguien que me dijo, no, porque yo oro como a mí me enseñaron. A mí me enseñaron que es de rodilla. Sí, está bien. Mientras usted tenga su rodilla buena y puede hacerlo, y se siente y está en salud bien. Amén. Mientras esté en salud, hágalo. Pero hay momentos en que la salud no está y las rodillas no pueden doblarse. Porque usted está en una condición de salud que no puede doblar sus rodillas. Pero usted puede hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Amén. No baje la guardia. Dile, no baje la guardia. Dale ese aplauso más fuerte a Cristo. Y dice la palabra que Uri y Aarón sostuvieron las manos de Moisés. Y dice que la batalla duró todo un día y Dios le entregó la victoria a Josué. Y si ustedes fijan aquí, hubo coordinación de trabajo, porque quien estaba en el campo de batalla era ¿quién? Josué. Pero quien estaba en el monte con las manos levantadas era ¿quién? Ahí había una combinación. Había oración y había también trabajo. Amén. Entonces no podemos descuidar la oración por el trabajo. Porque si baja la oración, cuando bajaba las manos, ¿qué sucedía? Entonces tenemos que mantener el equilibrio en la oración para ver los resultados victoriosos. Amén. Y dice la palabra que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y yo quiero que pongan este versículo, el 14 en adelante, porque aquí viene la mejor parte. Todo aquel que se levante contra ti, todo aquel que te está robando la paz, y cuando estoy hablando de aquel, no es que estoy hablando de una persona en sí. Amén. Porque recuerden que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Pero ahora bien, lo que se dejan usar por el diablo, pues tendrán su recompensa. No queremos eso, pero oramos por misericordia. Amén. Porque aquí viene la recompensa de aquel, de la recompensa que Dios le da a Amalek por haber peleado con sorprendido a Israel por la retaguardia. Y escucha lo que Dios hace. Versículo 14. ¿Está en pantalla? Mis hijos bellos, ahí está. 14 en adelante. Del Éxodo 17. Oye lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, eso después que ya ellos terminaron la batalla, que Dios le entregó la batalla. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto. Ahí viene Dios a decretar tu victoria. Escribe esto para memoria en un libro. ¿Para qué? Aleluya. Tu victoria quedará en la memoria de un libro. Dice, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Wow. Wow. Todo aquel que se levante contra ti, que te venga a engañar, porque tú con tu buena intención quisiste ayudarle, con tu buen corazón quisiste ayudarle, pero vino por detrás y te traicionó. Traicionó tu bondad, tu corazón bueno. Amén. Vino y te sorprendió. Dios odia ese tipo de actitud. De tal manera, déjame el versículo ahí, hijo, por un rato, porque quiero que lo leamos varias veces y lo saboreemos y lo interpretemos, porque hay gente que dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Entonces tú vuelves y la lees otra vez y le dices, Espíritu Santo, dime qué es lo que tú me quieres decir. Amén. Oye lo que Dios te está diciendo en esta hora. Por eso no baje la guardia. Hay enemigos que son fuertes de destruir, pero quien está contigo es más grande. Y Jehová te dice, está quieto y tranquilo, porque Jehová es también quien hará venganza por ti. Tú no hagas venganza. Amén. Tú no vayas a cobrar el dinero de aquel que vino y te traicionó. Tú ora y dile, Señor, haz lo que tú sabes hacer. Bendícelo a él para que me devuelva mi dinero. Amén.
Tú ora por aquel que te dañó, que te traicionó. Deja la venganza a Dios, porque Dios sí se sabe vengar. Ahora, ora por misericordia y no te sonría ni te alegre del mal del enemigo. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo también son instrumentos que Dios lo va a usar para llevarte a ti a una nueva dimensión de fe. Amén. Dice la palabra, escucha, que nuestros enemigos los pone como estrado a vuestros pies. ¿Cómo que Dios lo coloca? Como estrado. Me voy a bajar, ¿verdad? Como estrado a vuestros pies. Yo estoy acá abajo, pero con estos estrados se me hace más fácil subir aquí. Si no hubieran estado los estrados, ¿se me hubiese hecho fácil subir? No. Entonces, esos que se han levantado contra ti, si tú dejas que Jehová sea quien pelee por ti, amén, y tú no bajas la guardia, en oración, Dios pondrá a tus enemigos como estrado a tus pies para llevarte a un nivel mayor de gloria. Pero Dios es quien hace justicia. Y aquí se está cumpliendo lo mismo que dice, que Jesús dijo: ay de aquel que se levante con unos de mis pequeñitos. ¿Dónde están los pequeñitos de Jehová? Óyelo. Amén. Es mejor que se ate una piedra en el cuello, una piedra de molino, y se arroje ¿a dónde? A lo más profundo, no al mar, porque el mar tiene parte llana, parte, no, a lo más profundo del mar, porque los juicios serán tan grandes que es el consejo que Jesús le está dando. Si no se arrepienten, porque si se arrepienten, amén, y aquí con todo, oigan esto, con todos los enemigos con los cuales peleó Israel, fueron muchos. Escuchen esto. ¿Están aquí? Con todos los pueblos enemigos que peleó Israel, el único pueblo que fue borrado de la tierra, que no aparece nada de ellos, amén, que fue desaparecido. Eso es lo que quiere decir raer. Búsquenlo en el diccionario, amén. Fue desaparecido de la tierra. No quedó ninguna de sus generaciones. Fue Amalek. Señor lo desapareció, porque vinieron por la retaguardia, hirieron a los más débiles, a los inocentes, amén, y a los enfermos y a los ancianos. Y esto nos trae una enseñanza, mi gente, que no podemos bajar la guardia. No baje la guardia. Amalek siempre va a estar acechando, viendo cuál es tu parte débil para por ahí atacar. Cuidado con quejarte. La palabra nos dice, amén, ya no os afanéis, es decir, no se angustien, no se preocupen, no se quejen. Buscan las palabras sinónimos. No se quejen tanto, sino que sean conocidas sus angustias, sus preocupaciones, sus quejas, sean conocidas en el altar, en oración. Porque el único quien resuelve es Dios. No bajemos la guardia, oremos. Y decía yo esta mañana que la iglesia Nueva Temporada es una iglesia que se levantó en oración. Y nos mantendremos firmes en la oración. Tenemos 2 tandas de oración, una a las 6 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Y hacemos una invitación a orar toda la iglesia. Señores, no me diga a mí que durante los 5 días de la semana usted no puede entrar aunque sea un rato a orar. Tenemos que entrar a orar, iglesia. Los niños tienen su cadena de oración los sábados, porque como ellos van a la escuela, pues tienen su horario. Los jóvenes están orando los lunes.
Amén. Los adultos tenemos de lunes a viernes, 6 de la mañana, 3 de la tarde. No bajemos la guardia. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos la voz de Dios. No queremos la boca de Dios, porque la boca de Dios te dice lo que tienes que hacer. Pero lo que pasa es que lo que Dios dice que tienes que hacer es incómodo, es fuerte. Pero queremos que Dios nos bendiga. Pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. Pero usted no lo ve orando. Amén. Hay que orar. Entre a orar, aunque sea, pero yo no tengo tiempo de orar. Usted puede entrar y ponerlo y escuchar y escribir, solamente estoy escuchando. Pero ese tiempo que usted entra allí en la oración, usted tiene la guardia, amén, ahí en posición de guerra, para que el diablo no entre ni por tu casa, ni por ninguno de tus hijos, porque cuando no es contigo, entonces puede entrar por uno de los hijos, el que esté más débil en la casa, para robarte la paz. Pero cuando tú te levantas a orar y a clamar, tú estás levantando vallado, está en guardia, está en posición de guerra. No hay diablo que pueda venir a destruir tu vida, tu finanza, tu casa. El Señor te va a hablar y tú vas a estar alerta por dónde cerrar las brechas, de dónde el enemigo puede entrar. Hay que orar. Aleluya. Mira a la niña diciendo amén. Amén. Amalek representa la batalla que llegan cuando menos esperamos. Amalek fue un pueblo enemigo de Dios y uno de los primeros que se levantó contra Israel. Fueron de los primeros. Su ataque no fue un ataque honroso, fue un ataque de traición, porque fue por la retaguardia. Así que debemos de mantenernos firmes. Oye lo que dice Deuteronomio todavía sobre Amalek. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino, cuando salía de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y cuando tú estabas muy agotado, trabajado, y no tuvo ningún temor Amalek de destruirte. Amalek ataca de sorpresa, no nos avisa, y Amalek representa a Satanás. Lo hace sin temor, sin misericordia. Amalek también representa nuestra carne, que es nuestro enemigo. Puede representar, amén, este cuerpo, este cansancio, este desánimo. Hay que sacudirse. No se puede bajar la guardia, iglesia. Cuando usted no pueda orar porque le duele el cuerpo, pues ore acostado, pero ore, amén. Ore cada momento, cada segundo. Medite en el Señor. Medites en el Señor. Permanecer, eso nos va a ayudar a permanecer en la presencia de Dios, a no quedarnos atrás en la fe, a caminar en el Espíritu. Amén. También quiero que vayamos al libro, y con esto voy concluyendo, a David. David se durmió en tiempo de guerra. David, en el capítulo segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos que en ese tiempo iban los reyes a pelear, pero David se quedó en la casa y no fue a pelear. David en esa batalla y se quedó en su casa durmiendo. En tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén, descuidó su posición. Y cuando uno descuida su posición, Dios entonces se cruza de brazos, porque a cada uno Él le puso una posición, le asignó una posición. Porque hay cosas que a Dios le toca hacer, pero hay otras que nos toca hacer a nosotros. Amén. Y Dios no va a hacer la parte que nos toca a nosotros. Y aquí vemos que David descuidó su posición de ir a la guerra. ¿Y qué sucedió? Cuando usted está muy cansado, oiga esto y anote esto, que le va a servir para toda su vida.
No tomes decisiones cuando estás muy cansado. No tome decisiones cuando está hambriento. No tome decisiones cuando está bajo presión. La mente está muy cargada, muy angustiada. No tome decisiones, amén, cuando usted está muy relajado, ni muy alegre. Porque las emociones nos traicionan. Anote eso. Amén. No tome decisiones cuando sus emociones están muy al flor, porque va a tomar decisiones incorrectas. Y Satanás siempre va a venir a ti a ofrecerte cuando tú tienes hambre, cuando tú estás cansado, cuando tú estás muy angustiado, cuando tú estás muy preocupado, y te va a meter presión para que tú tomes decisión. O cuando tú tienes un dolor, amén, te va a meter presión para que tú tomes decisión, porque la decisión bajo emociones van a ser decisiones catastróficas. Es una trampa el enemigo. Dice la palabra que tenemos que estar sobrio. ¿Y qué nos da a nosotros ese estado de sobriedad? La oración. Cuando tú vienes y si estás muy alegre, canta, dice la palabra, ora, amén, ven al altar, dile al Señor cómo te sientes. Si estás muy cansado, también. Y en la oración el Señor va a traer esa sobriedad, esa tranquilidad a tu corazón, y vas a poder ver lo que Dios tiene para ti. Póngalo en práctica en cada decisión que usted vaya a tomar. Amén. Tenga paz, tenga calma, tenga paciencia para tomar decisiones. No se deje acelerar por nadie. Así que, ¿cómo estaba David en ese momento? David estaba muy relajado. Primero, descuidó su posición de ir a la guerra. Tenía que estar en posición de guerra. Segundo, estaba muy relajado. Estaba dormido, se quedó durmiendo. Y después sale al balcón. Y Satanás le tenía una muy preparada. Y cuando sale al balcón, ya ustedes saben lo que los ojos, Satanás le tenía un bizcocho por ahí. Un bizcocho ajeno le tenía. Porque cuando usted está muy ocioso, si usted no, mire, use esa ociosidad para orar. Amén. Use esa ociosidad para orar. Y no para meterse a Instagram, en YouTube y a internet. Porque Satanás le va a tirar algo por allí. Y déjese de estar metiéndose a WhatsApp. Ay, mira que vi a fulanito, déjame escribirle que hace mucho que no lo veo. A un amiguito que lo conocí en high school, que tengo mucho que no lo veía. A ver cómo está. Y usted está hambriento. Y usted está hambrienta. De amigo y de amiga. Parece que estaba hambriento David, que no fue a la guerra. Y Satanás sabe preparar unos platos que se ven a la vista, mira, como lo que yo necesitaba. Dile al que está a tu lado, no baje la guardia. No baje la guardia. No baje la guardia. Así que la mujer de Urías, porque esta mujer que él vio era ajena, y él la vio bañándose en el río. Mira en qué balcón estaba él, en vez de estar ¿dónde tenía que estar David? Cuando usted no viene a la iglesia y se queda en su casa, este mensaje no tiene como mucho aleluya. Porque ¿dónde que tenían que estar David? ¿Y dónde estaba? En el balcón. No, él no estaba brechando, él estaba en el balcón descansando, y Satanás se la puso ahí. Porque una cosa es usted ir a brechar, ¿verdad? Y una cosa es que usted está en la posición donde no debe de estar. Y Satanás se la puso ahí.
Ay, qué dolor. Porque entonces se le activaron todo el viejo hombre y toda la carne y la concupiscencia, y deseó esa mujer. Y dice la palabra que él quería a esa mujer. Cuando él preguntó que le trajeran, se la llevaron, se acostó con ella. Luego pregunta que de quién es la mujer, y es de su capitán, de uno de sus soldados más fieles que él tenía. Más fieles. Era tan fiel que después la mujer quedó embarazada. Y él tenía que resolver esto. Pero cuando Satanás siempre te va a buscar la vuelta para mantenerte en pecado, y te lo va a poner que todo está bien, te lo va a facilitar todo, porque él lo que quiere es mantenernos ahí amarrados. Así que lo que se le ocurrió a David fue poner a ese soldado en la primera línea de batalla. Lo mandó. Primero le dijo que vaya a la guerra. Pero el soldado, le dijo primero, déjame ir para atrás. La cinta, da para atrás. Lo emborrachó primero, le dio de beber y le dijo a la mujer, vete, acuéstate con él. Pero el hombre era tan y tan fiel que el hombre no se fue para la casa. Oye, vino de guerra, tenía tiempo que no estaba con su mujer. Escucha esto. David lo trae y le dice, vamos a celebrar, bebe, lo emborrachó y le dice, vete, te doy vacaciones. Él nunca cambió su posición. Se quedó ahí, atendiendo y cuidando al rey. Y cuando David se levanta, ve al hombre en la puerta, cuidando, velando por él. Y David pensando en cómo deshacerse de ese hombre. Porque eso es lo que hace Satanás cuando uno está ocioso. Comienza a traer pensamientos sucios y feos. De tal manera que no funcionó y él necesitaba resolver eso. Y la última fue de que lo mandó a la guerra, a la primera línea. Para que él sabía que los que iban en primera línea, esos soldados, eran soldados muertos. Y sucedió así. Pero Jehová, quien mira, el roí, diga conmigo, el roí. Ese se llama Dios el que ve. Dios el que te ve. No importa que tú estés en qué lugar estés, no suelte tu posición, no suelte la toalla. Mantén tu posición de hijo, hija íntegra. Amén, cueste lo que cueste, aunque tenga que golpear tu propio cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, porque yo no golpeo al aire, yo golpeo a mi propio cuerpo. Amén, ¿para qué? Porque este enemigo tiene que morir para que viva Cristo en nosotros. No soltemos la guardia. Así que sabemos que llega el profeta y le dice a David, porque hubo hambruna, hubo castigo, Dios se alejó del pueblo. Y ya David, disimulando el asunto, porque él no quería que nadie supiera eso, que él había mandado a Urías a que lo mataran en la guerra, y se quedó entonces con la mujer. Y él no quería que nadie supiera. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Que esconde su pecado. Nadie lo está persiguiendo, pero está escondiendo el pecado, como la lepra. Y el que está a tu lado, no baje la guardia, porque el diablo no respeta. No respeta si tú oras mucho, si eres levita, si eres el adorador. Yo misma, si soy la pastora también, no respeta eso. A lo que estamos aquí arriba, a nosotros nos ataca más duro. Por eso yo no le doy ni un break. Ni un break. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos ayuda y nos mantiene a mantenernos en la posición de guerra. Cuando no sientas fuerza, llama al Espíritu Santo. Dice la palabra que vino esa hambruna y David preocupado porque hubo muerte y plaga en el pueblo. Y él preocupado porque estaba muriendo gente de hambre, de plaga, de enfermedades.
Y él no sabía, y él preocupado porque en su reino esto no había sucedido. Era un reino donde había mucha abundancia. Y él preocupado, pero él callado. Y va donde el profeta, que le pregunta a Jehová qué es lo que está pasando. Y Jehová le revela al profeta, el Roí, el Dios que lo ve. Le revela al profeta. Y le dice, dile a él lo que hizo. Estoy parafraseando. Pero le tiró una anécdota de quién será el culpable para que David se confesara. Pero David no quiso seguir ocultando su pecado hasta que no tuvo de otra, amén, que confesar su pecado. Y cuando confesó su pecado, vino el dolor y el arrepentimiento. Y allí se arrepintió. Pero tuvo que vivir la consecuencia de la muerte de ese hijo. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Cuando bajamos la guardia, Satanás se mete en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu finanza y trae muerte. Alguien tiene que pagar la consecuencia. Alguien tiene que pagar. Y en esta ocasión lo pagó esa criatura inocente. Pagó la consecuencia de la desobediencia de David. No baje la guardia. No bajemos la guardia. Quiero terminar con esto. Lo que hoy Dios nos dice, iglesia de Jesucristo, seamos fieles a Dios en todo, en todo. Porque el descuido va a traer su resultado. El descuido espiritual trae el resultado de pecado, de venganza y de muerte. Trae destrucción, trae consecuencia en las vidas de los creyentes si nos descuidamos. No soltemos la oración, no soltemos la palabra, no dejemos de congregarnos, no dejemos de cumplir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si queremos ver la provisión de Dios en nuestras vidas, porque el descuido trae resultado catastrófico. Y quiero terminar con esta palabra. ¿Qué te dice? ¿Qué nos dice el Señor en esta hora? Aleluya. El Señor hoy nos trae a reflexionar a través de este mensaje que el cansancio espiritual, como se le cansaron las manos a Moisés, amén, que el soltar tu posición para quedarte en la posición que Dios te ha colocado por el cansancio, por lo que sea, trae consecuencia. Y hoy el Señor nos invita a que edifiquemos la ciudad como el pueblo de Israel la edificaba con Nehemías, que aún estaban edificando, se cansaban, pero no soltaban la espada, ni soltaban el trabajo. Mantenían su espada en la mano. Hoy nuestra espada es el Espíritu Santo y la palabra. Mantén tu mano levantada. ¿Cómo puedes mantener tu mano levantada como Moisés? En oración, en adoración y obedeciendo la palabra. Que rechace todo aquello, adormecimiento espiritual, de cansancio, de desencanto, de desánimos, que no quiera llevarte a enfrentar tu posición en la guerra. La victoria de la iglesia está segura, pero a un pueblo que es vigilante, a un pueblo que persevera, a un pueblo que se mantiene en el Señor puro y santo. Y en conclusión te invito a ponerte sobre tus pies en esta hora. El enemigo no puede derrotar a una iglesia que vigila. El enemigo no puede derrotar a una iglesia que ora. El enemigo no puede derrotar a una iglesia que se mantiene en su posición de guerra. Hoy Dios nos llama a volver al primer amor. No importa los años que tú tengas en el evangelio. Hay gente que se han descuidado con el primer amor. Han
Antes eran los primeros en estar en la casa de Dios. Antes eran los primeros en entrar a la oración. Antes eran los primeros en servir y agradar a Dios y obedecer a Dios. Pero hoy en día han dejado su primer amor porque se están acomodando. Pero hoy Dios te dice, hoy iglesia, así como le dijo a la iglesia de Éfeso, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y dejar tu primer amor es dejar que el cansancio, que el desencanto, que lo negativo te deje abandonar la posición que Dios te ha dado. Y hoy Dios nos llama a retomar esa pasión, ese gozo, ese ánimo de servir al Señor siempre. Que no cambie tu pasión de servir a Dios aún en las pruebas, aún en las luchas, aún en el lugar donde esté, sea cual sea tu estado. Hoy día Dios quiere ver a un verdadero adorador que no se rinda, que no cuide su posición, que no descuide su posición. Dios quiere ver a una iglesia firme. No bajemos la guardia, porque Cristo viene pronto. Si usted se pone a ver la noticia, señores, cuántos fenómenos atmosféricos hay, cuántas guerras hay. Mira lo que se está hablando ahora, Putin y Trump, hablando de estas guerras. Dice la palabra que cuando hablen de mucha paz es porque viene guerra. Y ellos están buscando, persuade the peace. Persuade the peace. El único que tiene la paz es Cristo. Y el único quien da la paz es Cristo. Porque el corazón del ser humano es egoísta, es lo que va a buscar su propio beneficio. Y muchos de ellos actúan igualmente que Amalek. Ese espíritu de Amalek que te dicen persuade the peace, pero por detrás es para agarrarte y atacarte. Pero hoy Dios le dice a la iglesia y trae este mensaje de alerta. Dios hoy está buscando el primer amor. Amén. Ese primer amor que tú tenías cuando tú viniste a la iglesia, que servía a Dios, que estaba muy preocupado y muy angustiado. No te dejes enfriar, no pierdas la posición, no baje la guardia. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tenemos que tomar la posición de ese gozo y esa pasión, hablar lo positivo, amén, poner nuestra confianza en el Señor, porque solo en Él es que está la victoria. Es que está la victoria. Sigue amando a tus hermanos con amor. Y sigue amando a tu pastora cuando te llamo para corregirte. Porque no lo hago. El enemigo va a traer sonido a tu oído diciendo, no, es que la pastora no me quiere. Si corrijo es porque la madre que ama corrige. Y si no celebro es porque lo que hiciste no es digno de celebrar. Cada vez que voy a hablar un mensaje a la iglesia, ustedes son ovejas de Dios. Yo soy simplemente un instrumento de Dios, una servidora. Porque ustedes son hijos de Dios, son las ovejas, el pueblo de Dios, al cual le costó a Dios su sangre. Le costó a Cristo su sangre. Cada vez que me paro aquí a hablar, cada vez que me reúno con ustedes, cuando me dicen quiero hablar con usted, pastora, yo oro, porque yo no tengo nada que darle. Nada que darle. Yo soy humana, tengo problemas, mucho más que lo de ustedes tal vez. Amén. Y tengo impedimentos. Entonces vengo a Dios. Y cada vez que voy a predicar, digo, Señor, dime, ¿qué es lo que tú quieres decirle al pueblo? Y este mensaje, el Señor no me dejaba dormir. Yo no sé de qué Dios nos está alertando, pero la iglesia nueva temporada, Dios nos ama tanto que nos trae la palabra específica. Ya va a haber mensaje donde va a haber mucha aleluya, pero va a haber otro donde el Señor nos pone en alerta, nos sacude. Y hoy Dios nos está diciendo que volvamos al primer amor. Que volvamos al primer amor.
que estés listo para servir al Señor en la iglesia. No descuide tu posición. No descuidemos nuestra posición, porque no es a mí que ustedes sirven, es al Dios que lo colocó usted en esa posición. Y al final a Él es que usted le va a dar cuenta. No es a mí. Va a venir la asamblea y podemos poner a otra persona, pero al final el Señor te va a decir qué pasó. No soltemos la toalla. No porque estoy cansado, no porque tengo trabajo. Ahora yo meditaba y hablaba con Jenny. Decía, Jenny, ¿tú te imaginas que uno le diga al jefe, no, yo no voy porque yo estaba cansado y me cogió el sueño? ¿Cómo? Diría, no, pues está bien, quédate, sigue descansando. Sí, sigue descansando y quédate allá. Pero abusamos de la misericordia de Dios. Abusamos tanto de Dios. Y Dios es quien nos da el aliento. Solamente el aliento. Ustedes nada más piensan en el aliento. Imagínate, solo el aliento, sin sumar la salud, la fuerza, la provisión de todas las cosas que Él nos ha dado, el perdón de nuestros pecados. Pero a Dios lo soltamos tan fácil. Y hoy Dios nos está diciendo, no baje la guardia. No bajemos la guardia, porque el enemigo anda rondeando, buscando a quien devorar, y nos está dando una alerta para que oremos más, para que vuelva ese primer amor a servir a Dios en la iglesia. Porque para servir a Dios es sirviendo en su iglesia. No, yo amo a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Pero Dios dice, a ver, que sirviendo a la iglesia es que lo servimos a Él, porque la iglesia Él la compró a precio de sangre. Cristo no murió por ti nada más. Cristo murió por su iglesia. Y si le amamos, entonces servimos a su iglesia. Y hay que servirle con amor, no importa en la situación en la que te encuentres, en el estado de ánimo que esté. Dios más que nadie conoce nuestro estado de ánimo. Él sabe más que nadie cómo nos sentimos y cómo estamos. Pero Él quiere ver a esos guerreros, porque hay una victoria que tenemos que conquistar, y hay una tierra prometida que hay que tomar, pero solo los valientes los arrebatan. Y yo hago un llamado, iglesia, a que volvamos a ese primer amor de obedecer a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Obedecer a Dios en todo.